Putin está perdiendo el control de sus señores de la guerra. Su aliado más leal ahora se ha vuelto en su contra. Esta traición vino del hombre que el Kremlin ha nutrido y armado durante años, presentándolo como la fuerza que salvará al régimen si es necesario, Ramzan Kadyrov. Porque la persona que abiertamente llamó a la guerra contra una alianza armada nuclearmente esta semana no fue el jefe de Estado de Rusia, fue un líder regional, Ramzan Kadyrov. Exigió ataques directos a países de la OTAN y Moscú no lo detuvo. Imaginen un estado donde la llamada que podría incendiar el mundo no proviene del Kremlin, sino del canal de Telegram de un líder provincial. Pero la parte realmente impactante es otra cosa. El hombre que desafía a todo Occidente hoy fue considerado el aliado más leal de Putin, y esa lealtad colapsó en la prueba real. La imagen en pantalla siempre era la misma. Juramentos de lealtad, saludos a las cámaras. A sus órdenes, Vladimir Vladimirovich. La infantería personal de Putin, la última fortaleza del régimen, la póliza de seguro del Kremlin. En el terreno ocurrió algo completamente diferente. En la hora más crítica de la guerra, las unidades de Kadyrov no cumplieron la orden que se les dio. Las columnas se retiraron y el orden solo se restableció cuando Moscú las amenazó con cargos de deserción. No es Ucrania quien lo dice. Está documentado por una investigación exhaustiva publicada este mes por periodistas rusos. Así que el hombre que no se arriesgaría a tomar una sola ciudad ahora quiere guerra con toda una alianza. Ahora detente y piensa. Si tu regimiento de guardia se niega a moverse para tomar una ciudad, ¿qué hará el día que las puertas del Kremlin sean asaltadas? Se apresurará a su puesto o buscará la salida de nuevo. Y la grieta no es solo en la lealtad. Los oficiales en el campo están reportando posiciones que nunca capturaron como capturadas. Moscú está planificando operaciones sobre ganancias que no existen. Las refinerías están ardiendo una tras otra. La flota en la sombra se está desvaneciendo. Los trabajadores no están siendo pagados, y el remedio del Estado es desconectar el Internet. Hoy hablaremos sobre cómo un régimen se desmorona, comenzando por su eslabón más leal. Pero antes de que desglosamos este desmoronamiento paso a paso, un pequeño favor. Análisis independientes de guerra y geopolítica como este han sido suprimidos últimamente por el algoritmo y el video no llega a muchas de las personas que lo querrían. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar eso. Ahora comencemos con esos guardias. Primero, aclaremos la fecha porque es exactamente ahí donde esto se vuelve claro. La investigación exhaustiva publicada por Novaya Gazeta Europe en julio de 2026 detalló cómo funciona realmente el ejército de Kadyrov y lo que reveló pertenece a los primeros días de la guerra. La afirmación de que se produjo una fuga masiva entre las unidades de seguridad chechenas de élite en febrero y marzo de 2022. Entonces, esta no es una historia de sucedió hoy, es una historia de 2022 documentada hoy. Pero su impacto es mucho mayor porque pone en duda precisamente lo que el Kremlin más necesita ahora, la fiabilidad de sus guardias. La imagen descrita es así. El plan para Kiev incluía tomar el aeropuerto de Hostomel. Luego las columnas entrarían en la capital y tomarían el control de los edificios administrativos. Pero la operación colapsó. Las fuerzas ucranianas pusieron a las columnas chechenas bajo fuego en los accesos a Hostomel, y según fuentes, cundió el pánico entre los kadirovitas. Después, algunos comandantes se acusaron mutuamente de huir del campo de batalla. La verdadera crisis llegó con la segunda orden. A las unidades chechenas se les dio una nueva tarea: asaltar Mariupol. Según la investigación, este fue el momento que encendió la pelea entre Kadyrov y la burocracia de seguridad rusa. Kadyrov ordenó a todas sus unidades regresar a Chechenia de inmediato. Poco después, Víktor Solotov, jefe de la Guardia Nacional de Rusia, lo llamó y exigió que las columnas regresaran, amenazando con acusar a los comandantes chechenos de deserción. Y las imágenes que la televisión de Grozny emitió en esos días, afirmando que Kadyrov estaba a 7 kilómetros de Kiev, resultaron haber sido filmadas en Chechenia. Así que mientras había huida en el terreno, el heroísmo se estaba fabricando en la pantalla. Hay una repetición de este patrón también. Durante el motín de Wagner de 2023, la disposición de estas mismas unidades para salir al campo y salvar al régimen se convirtió en un tema de debate. El mismo patrón aparece en ambas crisis. Voz alta, bajo riesgo. Y este patrón rompe el cálculo más vital del Kremlin. Porque la verdadera función de una fuerza de guardia no es luchar, es disuadir, hacer que cualquiera que contemple un movimiento contra el régimen piense que intervendrán.
El momento en que esa creencia se debilita, una unidad de guardia pierde efectivamente su propósito, incluso con sus armas aún en su lugar. Por supuesto, estas son las afirmaciones de una investigación. El lado de Kadyrov no acepta este relato, pero la reputación de una fuerza de guardia se ve sacudida por incluso una sola vacilación. Y en un sistema gobernado por la paranoia, como el de Putin, la pregunta ¿realmente vendrán? Es en sí misma una vulnerabilidad de seguridad. Entonces, ¿por qué existe tal fuerza? Porque los sistemas autoritarios nunca confían completamente en su ejército. Para dispersar el riesgo de un golpe, construyen estructuras armadas paralelas, que una equilibre a la otra, que ninguna sea lo suficientemente fuerte por sí sola. Esa era también la ecuación del Kremlin: el ejército para el frente, la Guardia Nacional para el interior y las unidades chechenas para ambos, el frente y el seguro del régimen. Pero este modelo tiene una debilidad conocida. La fuerza que construyes para equilibrar a otras un día se convierte en un actor independiente de ti. Las unidades de Kadyrov no responden a la clásica cadena de mando del Ministerio de Defensa, sino esencialmente a Grozny. Y si diriges un ejército no con salario, sino con un pacto de lealtad, ese pacto se reabre cada día de crisis. Entonces, ¿por qué son tan importantes estas unidades? ¿Y por qué Moscú las tolera tanto? La respuesta es el dinero. La abrumadora mayoría del presupuesto de Chechenia, según fuentes abiertas, más del 90%, proviene de subsidios directos del Centro Federal. La República no genera sus propios ingresos. Se alimenta de las arcas de Moscú. El reluciente y reconstruido horizonte de Grozny es el producto de ese dinero. La ciudad fue arrasada en la Segunda Guerra Chechena y reconstruida desde cero. Este es un contrato clásico de lealtad. El centro paga, la región proporciona lealtad. El poder de la familia Kadyrov se basa precisamente en eso, un orden que comenzó cuando su padre, Akhmat Kadyrov, pasó de la causa independentista al lado de Moscú y que el hijo heredó, pero la segunda mitad del contrato no está funcionando. Moscú hace su pago. La fuerza que se mantendrá firme bajo cualquier condición que espera a cambio no se ve por ningún lado en los momentos críticos. Además, hay un problema con el destino del dinero. Incluso en los medios federales rusos están aumentando los informes de que la situación en Chechenia no está mejorando. Escasez de agua limpia, servicios básicos fallando. Cuando miles de millones de rublos fluyen hacia una región y el agua no sale adecuadamente de los grifos de la gente, la pregunta de a dónde fue ese dinero se vuelve inevitable. Aquí es donde la ecuación de Putin se descompone. Se realiza el pago, la lealtad no está garantizada y los servicios tampoco se entregan. Una pérdida en tres frentes. Y el Kremlin ya ha pagado caro por este modelo una vez. Otra estructura paralela, creada con dinero del Estado, dirigió sus armas directamente hacia Moscú en el verano de 2023. La lección de esa crisis era clara en teoría. Los ejércitos privados pueden morder la mano que los alimenta, pero en la práctica el modelo no cambió, porque mientras la guerra continúa, el centro necesita cada estructura armada que tiene. Hoy el Kremlin sabe tanto que depende de estas unidades como que no puede confiar en ellas. Si ambas cosas son ciertas a la vez, lo que tienes no es una arquitectura de seguridad, sino un ajuste de cuentas permanentemente pospuesto. Y a esta relación frágil se suma una tensión mucho más personal: la sucesión. Los problemas de salud de Ramzan Kadyrov han sido discutidos durante años. Medios independientes rusos han informado que ha estado luchando durante mucho tiempo con una enfermedad grave. En mayo de 2025, Novaya Gazeta Europa escribió que Kadyrov se estaba preparando para una sucesión y había propuesto a su joven hijo Adam como posible sucesor. Sin embargo, el Kremlin se muestra indiferente ante esto. Su evitación de respaldar abiertamente al hijo de Kadyrov como sucesor es, por sí misma, un mensaje político, porque Chechenia, al igual que Rusia, se rige por la lógica de clanes. Si tu clan no está en el poder, tampoco lo está tu seguridad. Así que negarse a bendecir la continuación de una dinastía es una amenaza directa a esa dinastía. De hecho, la búsqueda de alternativas por parte de Moscú no es nueva. En 2024, algunos medios escribieron que el Kremlin estaba considerando a Abti Alaudinov, comandante de las Fuerzas Especiales Akhmat, como sucesor, una figura de compromiso que satisfaría tanto al Cáucaso Norte como al centro. Y hay un ejemplo más antiguo de esta tensión. En el verano de 2022, el intento de Kadyrov de hacer a su asesor de seguridad el segundo al mando de la Guardia Nacional fue bloqueado por el Kremlin. En otras palabras, el centro ha puesto límites durante años a la influencia chechena que se infiltra en la jerarquía de seguridad militar. Además de todo esto, está el asunto de la imagen.
La riqueza exhibida por la familia de Kadyrov, relojes caros, un estilo de vida ostentoso, está a la vista de personas en Rusia que no están siendo pagadas. Por un lado, dinero federal que fluye sin retorno. Por el otro, la familia de un soldado ruso común enviado al frente. En tal panorama, ¿cuánto peso le queda a la palabra lealtad? La verdadera pregunta, sin embargo, es qué sucede después de Kadyrov. El orden en Chechenia no es un sistema de instituciones, sino un equilibrio personal tejido alrededor de un solo hombre. Cuando ese hombre deje el escenario, el ajuste de cuentas suprimido durante años entre los clanes de la región podría reabrirse. Para Moscú, eso significa un riesgo de inestabilidad que llega en el peor momento posible, un nuevo frente que se abre en el sur mientras la guerra continúa. Es por eso que el Kremlin tanto retrasa la sucesión como evita nombrar a alguien directamente. Cualquiera que sea la opción que elija, está destinado a perder algo. Quizás sea exactamente por eso que Kadyrov eligió un escenario mucho más grande para demostrar su lealtad. El 18 de julio, desde su cuenta de Telegram, pidió ataques directos a los países de la OTAN, que suministran armas e inteligencia a Ucrania. Dijo que Rusia está librando actualmente una guerra misericordiosa, mientras que Occidente solo entiende el lenguaje de la fuerza. Añadió que las fuerzas especiales chechenas están listas para avanzar en cualquier dirección que Putin indique y están ansiosas por cumplir las órdenes más complejas. El momento de este arrebato no fue una coincidencia. Ese mismo día, un centro logístico de Wildberries en la ciudad de Kotovsk, en la región de Tambov, fue atacado por un dron. Según funcionarios rusos, 7 trabajadores del turno de noche murieron y más de 20 resultaron heridos. Zelensky confirmó que 2 grandes instalaciones logísticas en las regiones de Moscú y Tambov habían sido atacadas y dijo que esas instalaciones se utilizaban para suministrar componentes sancionados para la producción de drones. Entonces, ¿qué significa esta llamada? Los analistas lo interpretan claramente. Esto no es una declaración de guerra, sino un movimiento de estatus. Kadyrov está tratando de reposicionarse como el hombre de seguridad indispensable, trasladando la responsabilidad de los fracasos en el frente a un enemigo extranjero. En cierto sentido, está cobrando a la OTAN por la orden de la que huyó, pero la parte realmente preocupante es diferente, que un gobernador regional encuentra suficiente espacio para pedir ataques a potencias nucleares. Significa que el centro está perdiendo su monopolio sobre el discurso de política exterior. Y en un estado donde la política exterior ha comenzado a ser dirigida desde el canal de Telegram de un líder provincial radical, el mecanismo de toma de decisiones ya se ha erosionado. También hay un desarrollo concreto detrás de este estallido. En la cumbre de julio en Ankara, los países de la OTAN prometieron 70.000 millones de euros en apoyo militar a Ucrania para 2026 y se comprometieron a al menos el mismo nivel para 2027. Entonces, lo que enfurece a Kadyrov no es una hostilidad abstracta, sino un flujo de recursos que cambia directamente el equilibrio en el terreno. La respuesta de las instituciones occidentales es clara. Actuar ante tal amenaza provocaría la respuesta completa de la alianza, lo que para Rusia significaría no ganar la guerra, sino poner en riesgo la existencia del Estado. En resumen, la amenaza no es el lenguaje de la fuerza, sino de la desesperación. Una breve pausa, darle me gusta, un comentario de una palabra y suscribirse ayudan directamente a que este video llegue a muchas más personas, porque ahora pasamos a una cara mucho más peligrosa de este desmoronamiento, los mapas falsos en el frente, porque solo hay una cosa más peligrosa que la lealtad de un ejército que se miente a sí mismo. Según evaluaciones del campo, los oficiales rusos informan posiciones que nunca tomaron como si estuvieran tomadas. Los mapas están adornados, los avances son exagerados, los puntos perdidos no se restan de los informes. La razón es simple: Moscú no quiere escuchar malas noticias, y el oficial que las trae arriesga su carrera. Pero el precio de esa mentira se paga directamente en el frente, porque Moscú ahora está planificando operaciones basadas en ganancias que no existen. Las órdenes se escriben según posiciones en papel en lugar de las reales, y cuando le dices a una división, avanza desde esta línea, si esa línea de hecho sigue en manos del enemigo, la unidad queda desprevenida. El lado ucraniano ha convertido esto en una herramienta de inteligencia. Demuestra que las unidades mostradas en los informes como a decenas de kilómetros al oeste todavía están en las posiciones que ocupaban semanas antes al atacar exactamente esos puntos. Así que el mapa falso ciega a Rusia y le entrega al otro lado una lista de objetivos. Un estado que no sabe dónde está ubicada su propio ejército es un defecto mucho más grave que la escasez de equipo. Porque un tanque puede ser reemplazado, pero la confianza en la cadena de mando, una vez rota, no se repara fácilmente.
Tampoco es esta distorsión un defecto de carácter, es un reflejo que produce el sistema. Cuando el centro solo quiere escuchar victorias, cada nivel inferior pule un poco más el informe para protegerse. De regimiento a brigada, de brigada a ejército, de ejército a ministerio, y la cifra mejora un poco en cada etapa. Al final, el mapa colocado sobre la mesa no muestra el terreno, sino el miedo. Esta es la enfermedad clásica de los sistemas autoritarios. La mentira fluye hacia arriba, el precio fluye hacia abajo, y quien paga ese precio es la compañía ordenada a marchar hacia una colina ya capturada en el papel. Y mientras todo esto se desarrolla, la columna vertebral económica de la guerra también está siendo golpeada. Julio fue el tramo más difícil del año para la infraestructura energética rusa. El 8 de julio, la enorme refinería Taif-Eneca en Tartaristán fue atacada. Zelensky anunció que esa misma noche habían llegado hacia Saratov, Tartaristán y Bashkortostán, a 800, 1400 y 1500 kilómetros del frente. En la noche del 13 al 14 de julio, dos instalaciones importantes ardieron a la vez, Gazprom Neftekhim Salavat en Bashkortostán y la refinería Afipsky en Krasnodar. Salavat fue la última gran planta de procesamiento de gas que quedó intacta hasta 2026. Afipsky, con una capacidad de aproximadamente 6,5 millones de toneladas al año, es una de las instalaciones que suministran combustible al ejército ruso. Rusia negó que cualquiera de los ataques tuviera éxito. En el mar, la situación es aún más dura. En la noche del 11 de julio, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania anunciaron que habían atacado 21 petroleros y otros 7 buques en el mar de Azov, registrando 73 impactos. El comandante Robert Brovdy dijo que la flota de petroleros sombra está visiblemente disminuyendo y agregó que el paso por el estrecho de Kerch parecía haberse detenido. Según Reuters, Rusia suspendió el envío a través de un canal clave. La escala se muestra en esta figura. Según el lado ucraniano, 116 embarcaciones fueron atacadas en el mar de Azov en 9 días. Estas son afirmaciones de origen ucraniano y no están verificadas de manera independiente, pero sus consecuencias son visibles en las propias decisiones de Rusia. Se informa que Moscú planea importar 400,000 toneladas de gasolina al mes para cerrar la brecha, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia califica la campaña como peor que la piratería. Un gigante petrolero que discute las importaciones de gasolina te dice por sí solo a qué apunta esta campaña, y el objetivo aquí no es solo la economía. Las refinerías producen diésel militar, combustible de aviación y lubricantes tanto como gasolina civil. Cada instalación perdida acorta tanto el convoy que se dirige al frente como las horas de vuelo en el aire. En el mar, la cadena es aún más clara. Cuando el tráfico en el mar de Azov se detiene, todo el reabastecimiento en el sur se acumula en las carreteras o en el puente, y esas rutas ya están bajo presión, así que hay una red de suministro que se estrecha en 3 dominios separados a la vez, en la refinería, en el mar y en la carretera. Lo que detiene a una máquina de guerra a menudo no es una gran batalla. Son 3 grifos que se obstruyen al mismo tiempo y la factura por esta presión llega a la puerta de la persona común. Las quejas por salarios impagos están aumentando en toda Rusia. De diferentes regiones llegan las voces de trabajadores que no han sido pagados durante meses. Al mismo tiempo, los hogares están lidiando con la escasez de combustible y el aumento de precios. A medida que los presupuestos se ajustan, las administraciones municipales y regionales reducen el gasto, y el primer lugar donde se recorta suele ser en los servicios de salud y sociales. Para un ruso común, la ecuación se ve así. Los impuestos suben, los servicios se reducen, el gasto en guerra crece, y de ese gasto surgen caso tras caso de corrupción. Viceministros de Defensa arrestados, el equipo de un exministro purgado, archivos de malversación por valor de miles de millones de rublos. Para el ciudadano, el mensaje es claro: se lleva tu dinero, no se devuelve nada y además se roba. Mientras tanto, el reflejo del Estado es estrangular el flujo de información. Las restricciones de acceso a servicios importantes de tecnología y software se han ampliado recientemente. Los límites de conectividad impuestos para bloquear señales de drones también paralizan la vida diaria. Pero desconectar el Internet no llena un tanque de combustible vacío. La gente sigue creyendo lo que ve, y este es el dilema clásico de los sistemas autoritarios. Cuanto mayor es el esfuerzo por ocultar la verdad, más visible se vuelve la existencia de lo que se está ocultando. La consecuencia política de esta ecuación se acumula con el tiempo. En los primeros años de la guerra, los altos pagos y el apoyo social vinculaban a las familias de los enviados al frente con el sistema. El dinero era el principal instrumento para comprar el consentimiento.
Ahora que el dinero se está agotando, a medida que los retrasos salariales aumentan, la guerra pierde su cualidad de ser un asunto distante. Y para un ciudadano, el momento en que se pierde la guerra no es cuando una ciudad cae en el frente, es cuando su propio salario no llega y su propio hospital cierra. Aún así, esta imagen no debe exagerarse. Primero, la distinción de fuentes importa. Los conteos de buques alcanzados y las tasas de impacto provienen de fuentes militares ucranianas y no han sido verificadas de manera independiente. Rusia niega el éxito de muchos ataques. En contraste, los incendios en las refinerías son confirmados por medios independientes como Bloomberg y, en algunos lugares, por declaraciones de gobernadores regionales rusos. El relato sobre las unidades de guardia, mientras tanto, es la afirmación de una investigación periodística, y subrayémoslo, la documentación hoy de un evento de 2022. En segundo lugar, el régimen no se ha derrumbado. Kadyrov sigue en el cargo, las unidades chechenas siguen en el frente, Moscú sigue pagando, y el aparato de represión está funcionando. En sistemas como este, las grietas internas suelen terminar no en destrucción, sino en purgas y negociaciones. La expectativa de que caerá pronto ha demostrado ser incorrecta muchas veces en 4 años. Tercero, y lo más importante, los civiles de ambos lados están pagando el precio de esta guerra. Las muertes de los trabajadores del turno de noche en Kotovsk son un ejemplo concreto. Ucrania dice que esas instalaciones son parte de la cadena de suministro militar, pero los muertos eran civiles. Asimismo, las ciudades ucranianas han vivido durante 4 años bajo ataques a la infraestructura energética. Cortar la logística de un adversario es una lógica militar, pero dentro de esa logística también están las vidas de personas comunes. Al final, todas estas piezas convergen en una sola pregunta. Si un régimen está perdiendo su dinero, el informe honesto de su ejército, su energía y la confianza de sus guardias al mismo tiempo, ¿qué queda? La imagen queda, la bandera queda, una voz en pantalla diciendo «todo está bajo control» queda, pero la historia ha demostrado una cosa muchas veces. Los imperios suelen caer no en el frente, sino en su propio palacio. Y si los hombres que sostienen la puerta de ese palacio han comenzado, en el momento de peligro, a pensar en salir de él, en lugar de defenderlo, esa es la primera grieta, que llega mucho antes del colapso. Lo contrario también es posible, por supuesto. A veces, los regímenes acorralados no se desmoronan, se endurecen. Un centro que no puede comprar lealtad puede intentar fabricarla a través del miedo, más purgas, más vigilancia, más canales cerrados. De hecho, los reflejos que vemos hoy apuntan en esa dirección, pero una estructura que se sostiene en el miedo nunca puede saber de antemano quién se mantendrá firme ante el primer temblor real. Las señales a observar son claras. ¿Cómo se resuelve la lucha por la sucesión en Chechenia si la mano de Kadyrov en la negociación con el centro se fortalece o debilita? ¿Hasta qué punto las pérdidas de la refinería afectan el suministro de gasolina? ¿Y si aumenta el número de regiones con salarios impagos? Y hay un indicador silencioso también. Si el dinero que Moscú vierte en Grozny se reduce, porque en este sistema un subsidio no es solo una línea presupuestaria, es el termómetro de la relación. Porque el verdadero poder de un líder no se mide por cuántos soldados tiene, sino por si esos soldados acuden cuando se les llama. Y hoy, Putin tampoco sabe la respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿qué piensas? ¿Son las unidades de Kadyrov realmente la última fortaleza del Kremlin o el primer eslabón en romperse? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis exclusivos de guerra y geopolítica de PPR Global, por favor, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.